Hola, es un gusto volver a encontrarnos nuevamente bajo el auspicio de la World Mission University para continuar con nuestra materia de introducción a la sociología. Y en esta oportunidad toca que veamos la unidad número 5, esto es tener nuestra quinta clase. Vamos a estar hablando de los movimientos sociales, de la importancia de los movimientos sociales y cómo tanto las dinámicas de pobreza y bienestar son las que terminan operando para la formación y la materialización de estos movimientos. Obviamente los movimientos sociales van a dar lugar a conflictos sociales, a modificaciones, a cambios, a transformaciones sociales, y de eso vamos a comenzar a hablar en este día. Así que te invito a que puedas estar compartiendo conmigo esta clase sin mayor demora y iniciamos nuestra unidad 5. La primera pregunta que tenemos que tratar de responder es ¿qué son los movimientos sociales? En palabras del famoso sociólogo francés Alain Touraine, los movimientos sociales siempre aspiran a la realización de valores culturales y al mismo tiempo a obtener la victoria frente a un adversario social determinado, por ejemplo, lucha de clases, diría Marx. A su vez señalaba Touraine, el concepto de movimiento social no es una corriente de opinión, puesto que pone en tela de juicio una relación de poder que se sitúa muy concretamente en las instituciones y en las organizaciones, en la mira, dice él, no solamente en las organizaciones, sino pone su mira en la orientación cultural a través de las relaciones de poder y desigualdad. ¿Qué es lo que él está queriendo decir? Primero, lo primero importante que dice es que los movimientos sociales siempre aspiran a manifestar, a obtener, a realizar valores culturales. En segundo lugar, a obtener una victoria, esto es, en función de la reivindicación de derechos que, por ejemplo, son violados, mayor cantidad de derechos que las que tenemos, el ejercicio libre de determinados derechos. Y esto lo hace en un campo de enfrentamiento, de confrontación respecto del otro, del adversario, de la burguesía, diría Marx, del opresor, del mayoritario que ejerce mayor control y poder de dominación social respecto de las personas que se sienten vulneradas. El concepto de movimiento social no es una corriente, no es simplemente una opinión, son procesos sociales que ponen en tela de juicio, que cuestionan ya no solamente las instituciones o las organizaciones sociales, sino que pone foco o se orienta a modificaciones en los patrones culturales a través de las relaciones de poder y las desigualdades. Von Stein entendía a los movimientos sociales como una aspiración de los diferentes sectores sociales para lograr influencia sobre el Estado debido a desigualdades, él va a decir fundamentalmente de carácter económico. Y esto es cierto. Generalmente la mayor cantidad de diferencias, de desigualdades, operan en el plano económico y en el plano social. Entonces, ¿qué hacen los movimientos sociales? Tienen como la aspiración, tienen como objetivo, tienen como búsqueda concreta la modificación de estas desigualdades económicos sociales y lo hacen en virtud o para la mayoría de los sectores sociales más desprotegidos, carenciados o respecto de aquel sector social que siente vulnerados sus derechos y que se siente un desigual respecto del otro. Guido Galafasi va a ser quien diga de manera muy amplia y general que la historia de la modernidad del hombre es la historia de la movilización social. La modernidad nace o se expresa materialmente a partir de los procesos de movilización y de cambio.
Él va a decir que si uno analiza la historia de la humanidad, en distintos momentos siempre hubo modificaciones y movimientos sociales que lucharon por la obtención de determinados derechos, de mayor cantidad de derechos o de igualdad. Y esto lo vamos a ver desde la lucha contra la esclavitud hasta obtener la abolición de la misma, pasando por los derechos de los niños al bienestar, a la educación, a la formación, cuando eran considerados en el occidente simplemente mano de esclava barata, el derecho o las reivindicaciones vinculadas a los derechos de la mujer, de los discapacitados, de los desprotegidos, incluso los grandes procesos históricos de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la actual Revolución Tecnológica, situaciones que llevaron a pujas de poderes, a conflictos importantes que desencadenaron, que desataron, que provocaron de alguna forma que esa movilización social se plasmara primero en un enfrentamiento y segundo en la producción y transformación social, en la producción de cambio, ¿sí? Por ende, él va a decir que los movimientos sociales son de alguna manera una fuerza disruptiva, porque esa masa que es oprimida, ese proletariado, diría Marx, que necesita reivindicar derechos, esa minoría que no es contemplado, por ejemplo, las minorías religiosas, empiezan a unirse, a fundirse entre ellas, a potenciarse entre ellas, hasta que de manera disruptiva, como si fuera un volcán, emergen en un nuevo movimiento de reivindicación y de lucha por los derechos. En cierta medida, obviamente anormal, porque se sale de los cauces, no se espera este tipo de reacciones y tiñe, va a decir Galafasi, todos los procesos sociales con la idea de transformación e insatisfacción. Yo diría, debido a la insatisfacción se busca la transformación de esas condiciones, de esos condicionantes, de esos vectores que actúan para profundizar la desigualdad, la pérdida de derechos o simplemente el no permitir la operatividad de los derechos que cada uno de nosotros tenemos como ciudadanos. A lo largo de la historia hubo diversos movimientos sociales. De hecho, así aparece en escena la iglesia cristiana primitiva, como un movimiento judío, entre comillas, revolucionador de transformación social que por medio de la proclamación del Evangelio empieza de manera incipiente pero significativa a producir un montón de transformaciones sociales que para la época eran absolutamente, como dice Galafasi, disruptivas. La mujer era considerado un objeto en ese tiempo, los esclavos eran lo común, el extranjero era repudiado por los judíos, más los gentiles, la dominación romana. Sin embargo, el cristianismo, a través de la evangelización, a través de la cruz de Cristo, del Evangelio de Jesucristo, va a empezar a proclamar: no, todos somos hijos de Dios, la fe en Jesús nos iguala y para Jesús, para Dios ya no hay, ¿te acordás de lo que dice el texto? Siervo o libre, varón o mujer, griego o gentil. El primer nivel de igualdad de derechos. En la iglesia todos, más allá de los dones y ministerios, eran iguales, y los dones y ministerios incluso eran simplemente dados por Dios conforme a su voluntad para enriquecer el cuerpo de Cristo y funcionar armónicamente. Desde ese momento hasta hoy, siempre los grandes cambios y transformaciones sociales vinieron de la mano de los movimientos sociales y de la manifestación de la reivindicación de derechos. La religión sin duda es un fenómeno social trascendente. Por ende, también los fenómenos religiosos son asimilados a movimientos sociales de carácter religioso. La religión necesita ser mantenida colectivamente y enriquecerse a través de la dinámica participativa y la interacción de los creyentes, de los prosélitos y de las sociedades anfitrionas, aquellas en las cuales nosotros estamos, que nos permiten ejercer nuestra libertad de culto, de conciencia, nuestra libertad de fe, con limitaciones sin duda que tendremos que seguir luchando para que no operen, pero
incluso dentro de los movimientos sociales. Los movimientos de carácter religioso son vitales. Ejemplos históricos. El movimiento cristiano reformador de la Inglaterra del siglo XVII, mediante la cual se logró y se crea de la mano de ese movimiento la escuela dominical, por ejemplo, permitiendo que los niños, en vez de trabajar en las minas de carbón, puedan estudiar, aprender a leer y a escribir mediante la Biblia y empiecen a ser educados y formados. Vamos a ver esto de la mano en los Estados Unidos, el movimiento en contra de la esclavitud, de la mano de Martin Luther King, que va a culminar con un proceso significativo del siglo XX que se había iniciado sin duda en el siglo XIX, pero que encuentra un corolario fantástico de la mano de un movimiento religioso incipiente liderado por la Iglesia norteamericana. Estos movimientos de carácter religioso tienen un andamiaje teórico, tienen un sustento teórico, que obviamente es la palabra, pero también es la fundamentación teológica doctrinal. A eso, a la sustentación teórica, Willard Sixth va a llamarles marcos interpretativos de acción colectiva. Es lo que da las pautas para la movilización, es lo que da el fundamento para la acción. Por eso son marcos de acción colectiva, dirigen la acción de manera colectiva y los guía o los centraliza hacia un objetivo concreto y particular. ¿Cuántos problemas se hubiera ahorrado el hombre a lo largo de la historia si tan solo le hubiera hecho caso a lo que Dios dice en su palabra? Pero cierto es que, como dice Gadafasi, la historia de la modernidad viene de la mano de los movimientos sociales. Pero hay nuevos movimientos sociales, movimientos más recientes. Sobre los nuevos movimientos sociales hay varios sociólogos que van a escribir: von Stein, Castell, Alberto Melucci, Alain Turenne, Klaus Hoff, Jürgen Habermas. Y la idea es que estos nuevos movimientos, que también encierran poder, enseñan también la posibilidad del impacto, de la irrupción, también tienen que ser analizados y vivenciados. Recién hablamos de los movimientos religiosos, sin duda. Gran parte de ellos son de tinte religioso. Chiu Amparan, desde un contexto latinoamericano, va a decir particularmente que un nuevo movimiento social es el conjunto de redes de interacción informales establecidos por los individuos, grupos y organizaciones involucradas en torno a conflictos culturales o políticos sobre la base de identidades colectivas compartidas. Prestemos atención a lo que él dice por unos instantes y ampliemos un poco este concepto. Conjunto de redes de interacción informal. Lógicamente, salvo en el caso, por ejemplo, de los sindicatos, de las estructuras de poder, que vamos a ver más adelante, estos movimientos empiezan a fundirse, a fusionarse desde la informalidad. Tomamos contacto con personas que sufren lo mismo que sufrimos nosotros, que les sucede lo mismo que nos sucede a nosotros. Y cuando nos damos cuenta vamos conformando una amalgama uniforme de una cantidad importante de personas que están atravesando la misma situación, que son vulnerados en los mismos derechos, que son privados de los mismos beneficios. ¿Y quién más que hoy las redes tecnológicas, las redes sociales sirven para cohesionar y para fusionar estos movimientos sociales? Esto es parte de nuestra hipermodernidad actual. En los últimos años hemos visto incluso cómo se han derrocado gobiernos en la primavera árabe por el uso de las redes sociales y la convocatoria de personas por medio de las redes sociales. Movimientos informales que interactúan desde la nube y desde lo que le pasa al otro y establecen en el individuo o grupos u organizaciones que los representan un foco genuino de reclamación de este tipo de situaciones.
Marostica, Pat Marostica, un sociólogo americano que durante muchos años trabajó al movimiento evangélico latinoamericano, es uno de los primeros en hablar del movimiento evangélico como un movimiento social de carácter religioso. Es pionero en este contexto y él va a decir que los nuevos movimientos sociales, como el evangélico de manera particular, son efectivamente movimientos sociales. Él dice, el movimiento evangélico tiene muchos de los atributos de cualquier otro movimiento social, sin duda, porque somos una minoría, sin duda porque en muchos de nuestros países se nos avasallan nuestros derechos, nos tratan de manera discriminadora, no nos permiten hacer un montón de cosas que nuestras constituciones y normas y tratados internacionales nos posibilitan. Sin embargo, pese a ser una minoría, no por eso dejamos de tener representatividad social, no por eso dejamos de tener cohesión social y no por eso dejamos de defender las libertades y los derechos que a cada uno de nosotros nos asisten. En ese sentido, ustedes van a recordar que particularmente en la década del 80, inicios del 80, pero particularmente en la década de los 90, la Iglesia Evangélica Latinoamericana empieza a crecer de la mano de no solamente el obrar de Dios en cada uno de nuestros medios, sino también de la movilización social, de las reuniones públicas, de las reuniones multitudinarias en estadios, en eventos, en lugares públicos. La gente de pronto empieza a ver que este pequeño pueblo muy feliz es mucho más grande de lo que parecía, y los evangélicos empiezan a decir, nosotros tenemos derechos y vamos a velar por el cuidado de nuestros derechos y por la reivindicación de los derechos que nos asisten. Va a seguir con esta línea de pensamiento luego indagando Daniel Snow, Winner Seed, Frigerio y tantos otros. Todos los movimientos sociales persiguen lo que se conoce como reivindicaciones sociales. De fondo subyace un problema, una discriminación, falta o carencia de derechos. De fondo subyace una realidad económica, social opresiva o agobiante, y los movimientos sociales impulsan a partir de esas situaciones fácticas, de esos hechos concretos, de esas relaciones vividas y urgentes por las personas, la búsqueda de reivindicaciones sociales para tratar de paliar o contrarrestar cada una de esas situaciones. En ese escenario, los movimientos sociales se entienden fundamentalmente como movimientos populares, porque, claro, lógicamente, la clase poderosa, la burguesía, diría Marx, la clase más acomodada, no necesita ninguna transformación social o cambio social porque ellos están cómodos, ejercen la centralidad del patrimonio económico y social, ejercen un nivel o un estatus que van a desear mantener su status quo precisamente, y ejercen el poder dominante sobre el resto. Entonces siempre los movimientos sociales, estos movimientos de reivindicaciones, va a venir de la mano de los grupos más populares, más carenciados, más necesitados, del proletariado, de aquellos que están siendo, aunque sean minorías, oprimidos o juzgados o vulnerados en sus posibilidades. Es decir, es el pueblo el que expresa la necesidad de la reivindicación social, aunque obviamente tienen otras derivaciones que tienen que ver con cuestiones vinculadas al estilo de vida, a la cultura, si son minorías religiosas o étnicas, por ejemplo, a estructuras de pensamiento, y que necesariamente se oponen a la corriente mayoritaria. A veces esto sucede, o a la ideología dominante, siempre es así. ¿Sí? Son minorías que se ven de carácter vanguardistas, rupturistas, contraculturales, van en contra de la marea, de lo que dice el común denominador, y cuando ese común denominador se multiplica, son los que van en contra de la mayoría poderosa.
Por eso se habla de contracultura. Como te dije, así empezó el Evangelio, como una contracultura. Y de hecho, si nosotros fuéramos obedientes y fieles a lo que Dios pide en su palabra, particularmente al Nuevo Testamento, a la frase de Jesús, al objetivo que Jesús delineó para cada uno de nosotros, ejemplos he dado, Juan 13:15, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Sin duda, si ponemos en práctica vivencial, encarnacional, diaria, lo que dicen los evangelios, vamos a hacer una contracultura donde quiera que esté. Si uno agarra el Sermón del Monte y pudiera comparar a la luz de la oración y de la obra del Espíritu Santo nuestra realidad de vida cotidiana con lo que dice el Sermón del Monte, nos llevaríamos una sorpresa. Y es un ejercicio interesante para hacer. Por un lado, agarré el Sermón del Monte, dividí una hoja en 2 columnas y andé anotando todo lo que Jesús nos pide. Y del otro lado, de lo que Jesús nos pide, todo lo que nosotros cumplimos en nuestro diario vivir. Los puntos de diferencia, el gap de mejora, es lo que nos falta para ser buenos cristianos. Siempre va a ser una contracultura poner la otra mejilla, porque no es lo natural para el hombre. Siempre va a ser una contracultura el que nos pide la túnica darle la capa, porque va en contra del hombre. Siempre va a ser una contracultura orar por los que nos maldicen y nos ultrajan u ofenden. Siempre va a ser una contracultura amar al prójimo y tener misericordia del otro. Pero a eso Dios nos llamó. Y eso también, si uno lo llevara al plano sociológico, va a ver que en ciertos sectores los movimientos sociales también son contraculturas. El movimiento hippie, el movimiento ambientalista, van en contra de la mayoría basado en estos marcos de acción o de interpretación colectiva que facilitan su accionar y que los dotan de fundamentos para poder hacerlo. En este proceso de reivindicaciones sociales aparecen organismos, instituciones más formales como los sindicatos, encargados de luchar por las reivindicaciones laborales, de seguridad social, por el bienestar de los obreros y empleados, y se van a erigir como defensores de los derechos de los trabajadores. Obviamente, con distintos niveles de interacción social y de peso político o público, pero aparecen instituciones que se van a empezar a preocupar por reivindicar el derecho de las minorías, de los más necesitados, de los trabajadores. Por un lado surgen los sindicatos. Lo mismo va a pasar con el campo, con los sectores productivos, por medio de sus cámaras empresarias o agrupaciones agrarias, cuando desde el Estado, por ejemplo, se les impone mayor tributo, mayor cantidad de impuestos, mayores retenciones, cuando se les prohíbe exportar y un montón de situaciones vinculadas a la economía agropecuaria. Ustedes van a ver que siempre las instituciones intermedias, las cámaras, los sectores productivos se van a unificar, se van a unir y van a empezar a luchar por la defensa de sus propios intereses. Esto es absolutamente legítimo y es parte de lo que sucede y se contempla en el mapa social de interacciones dentro de cualquier sociedad. Obviamente aparecen los grupos religiosos, las asociaciones de iglesias evangélicas, los representantes del pueblo evangélicos, reunidos en distintas formas y maneras organizacionales o instituciones que van a salir a defender el derecho de la minoría religiosa, como dijimos, por ejemplo, a la objeción de conciencia, a la práctica libre de su culto, a la libertad de pensamiento. Todos los grupos minoritarios que, salvo la Iglesia Católica Apostólica Romana, por lo menos en nuestra Latinoamérica, es el grupo dominante desde el punto de vista religioso. Todas las demás creencias y religiones, evangélicos, umbandistas, musulmanes, judíos, islamistas, hinduistas, todos son minorías y van a ir articulando desde su posición de minoría por medio de una estructuración de organización civil la defensa de los derechos y evitar la vulnerabilidad
de cada uno de sus sectores, pero obviamente también los grupos religiosos aparecen en escena para lograr y obtener la defensa de derechos religiosos. Aparecen los nuevos movimientos sociales vinculados, por ejemplo, los movimientos verdes, los movimientos ambientalistas, los movimientos de protección indígenas o de pueblos originarios o autóctonos, como nuevos componentes sociales precisamente para la defensa de los derechos de estas minorías, para el cuidado de nuestro planeta, de nuestra casa común. Cada uno de ellos están enrolados dentro de lo que se conocen como nuevos movimientos sociales y siempre vas a ver, como dice allí en el título, propugnan la reivindicación determinada de derechos sociales. Un rol fundamental ha tenido en la historia de nuestros países latinoamericanos las agrupaciones o asociaciones estudiantiles, en defensa particularmente de los estudiantes. Siempre son los primeros en la manifestación pública, en ir al frente, en ser los más, entre comillas, revolucionarios, los más progresistas, pero sin duda también de la mano de las organizaciones estudiantiles se han conseguido y se siguen consiguiendo determinados derechos y valores para los estudiantes de los distintos niveles. Como en toda organización social, siempre hay relaciones de poder. Y esto sucede en todas las organizaciones sociales, el Estado, la justicia, las universidades, la iglesia, los sindicatos, las empresas. Las relaciones de poder en las organizaciones sociales se manifiestan tanto de manera interna como externamente. Primero, de manera interna para designar y nombrar a sus representantes, para tener una renovación de las mismas, sentar las bases estatutarias para que esto sea facilitado, ¿sí? Poniéndose de acuerdo no solamente en la designación de autoridades, sino en el discurso a decir, los fundamentos de ese discurso, los puntos de unidad de la gran mayoría para no buscar conflictividades internas, sino por el contrario potenciar las diferencias en sincronías comunes. Y luego esto se manifiesta externamente. Son una relación de fuerza que no se excluye, sino que comparten relaciones de oposición y de complementariedad. Nos complementamos internamente. Por ejemplo, en una asociación de representación de iglesias evangélicas, allí estarán los bautistas, los pentecostales, los hermanos libres, los luteranos, los presbiterianos, los metodistas, más allá de la denominación, pondrán a un costado sus diferencias o posturas teológicas para inquirir sobre aquellos aspectos comunes que quieren defender o salir a reivindicar, designarán a sus autoridades, sus voceros, sus representantes, y ellos serán los que salgan a defender los mismos. Pero estas relaciones de poder acontecen todo el tiempo y de manera permanente en cada una de las instituciones sociales. Foucault, en su texto El sujeto y el poder, sostiene que el poder que se da precisamente en estas organizaciones sociales y el ejercicio de ese poder no es simplemente una relación entre parejas, individual o colectiva, es una forma en la que ciertas acciones modifican otras. La dinámica del poder es un tamiz complejo que se va renovando, se va actualizando, pero que también va mucho más allá de las relaciones individuales, porque está el líder del sindicato, está el representante de la asociación evangélica, aún está el presidente de la nación, pero también hay debajo de ellos una articulación de poderes intermedios, podemos llamar, que interactúan entre sí y van modificando internamente el paisaje de cada una de estas instituciones. El poder existe únicamente cuando es puesto en acción. Claro está. Yo puedo ser el líder político de un sindicato, pero si no tomo y ocupo mi lugar o mi rol y empiezo a ejercer dicha autoridad, es como si no lo tuviera.
Si yo te diera las llaves de un auto y te digo, este auto a partir de ahora es tuyo, pero vos por alguna cuestión no crees en lo que yo te estoy entregando y llegás a tu casa y guardás las llaves en la mesita de luz, el auto va a quedar en tu puerta sin uso, las llaves en tu poder y nunca te habrás sentado a manejar o conducir ese auto. Lo mismo ocurre con el poder y con los derechos. Los derechos, para que sean plenamente reales y estén plenamente vigentes, tienen que ser ejercidos. Y parte del ejercicio del derecho es defender nuestros derechos. El poder, en consecuencia, podría definirse como un juego de acciones sobre otras acciones dado por los sujetos. Esto es, son acciones que tienden a modificar otras acciones, ganar más derechos para los obreros, ganar más libertades para los discapacitados, obtener mayor beneficio económico para el campo, lograr mayor amplitud horaria para celebrar reuniones culticas al aire libre. Reivindicaciones, en el fondo, que se logran por medio de la organización y el manejo de poder en asociaciones o instituciones intermedias de la sociedad civil. El poder, para Foucault, es una relación de oposición y de estrategia. Se opone a lo contrario, el sindicalismo a las clases dirigentes o empresarias, ¿sí? Pero también de estrategias. Es en el pleno, en el seno de las instituciones intermedias donde se tiene que delimitar o delinear las estrategias necesarias para llevar adelante dichas reivindicaciones. Bourdieu, por su parte, el famoso sociólogo francés, va a decir que el poder no es un concepto que pudiera definirse de manera aislada. Efectivamente, no es un hecho aislado, no está en una probeta de laboratorio, en un tubo de ensayo. Está inserto en una red de relaciones que constituyen la estructura de los campos sociales dentro del espacio social. Cuando Bourdieu define los campos sociales, está hablando, para decirlo de manera más simple, de los grandes sectores de la sociedad. Los campos sociales es el campo de la religión, es el campo de la justicia, es el campo del poder político, es el campo de los sindicatos, es el campo de las universidades y la educación, es el campo de las interacciones vinculadas a la salud. Si cada uno de esos campos sociales interactúan entre sí, se relacionan entre sí, a veces en situaciones de conflicto, obviamente, pero interactúan dentro de lo que él llama el espacio social, y pueden concebirse como una lucha interna y una revolución permanente, porque esa constante fricción va produciendo avances y retrocesos sociales, van produciendo logros y retrocesos, pero es un campo de fuerzas dinámico que va modelando nuestra sociedad, nuestro mundo y forma de vida de manera permanente. Dentro del espacio social, el campo social es una red de relaciones objetivas. Los evangélicos, los umbandistas, los obreros, los médicos, los ingenieros, de dominación o de subordinación, los obreros respecto de las empresas, pero también aún dentro de la misma institución, los creyentes debajo del pastor o de la figura de poder eclesiástico, ¿sí? O los médicos respecto del director del hospital, de complementariedad
y antagonismo. Somos diferentes, pero tenemos cosas comunes que podemos compartir e ir enriqueciéndonos. Entonces, dentro de una determinada organización social estarán los que son más intelectuales, los que son más emotivos, los que son más organizados, los que son más verborrágicos, y entre todos se irán complementando para obtener un fin determinado. La lucha en el campo entre uno y otro tipo de relación se da entre posiciones que están definidas de manera objetiva con otras posiciones. Están los roles que cada uno de nosotros cumplimos en la sociedad, pero también en las instituciones intermedias y en las instituciones sociales de las cuales cada uno de nosotros forma parte. El campo de producción se mueve mediante una relación de fuerzas, de intereses en función de una toma de posición en dicho campo y atendiendo a las disposiciones, Bourdieu va a decir hábitos, a aquellas cosas que nos moldean y que nos definen. Pero en el mundo productivo, en el mundo económico, en el mundo social, estas diferencias, estas fuerzas de intereses contrapuestos, van tornando y atendiendo las disposiciones de cada uno de nosotros y el hábitus social, ¿sí? Los campos de producción, como los demás campos que comparten el espacio social, tienen obviamente su propia historia, tienen su propia ideología, tienen sus propias normas internas, tienen un proceso histórico sedimental acumulado que haga que los evangélicos sean evangélicos, los católicos sean católicos, los obreros sean obreros y los sindicalistas sean sindicalistas. No es generación espontánea. Max Weber, uno de los padres de la sociología y principales teóricos, va a analizar a través ¿te acordás de los famosos tipos ideales que eran, el tipo ideal era aquel tipo, aquella figura idealizada a la cual habría que tratar de definir, de conocer, de comprender para tratar luego de que el resto se asimile de manera lo más parecida posible a ese tipo ideal. ¿Cuáles son los tipos ideales para Weber? El poder, la autoridad, la religión, la educación. En cada uno de los planos sociales y de las interacciones sociales, interactúa y todos interactúan bajo algo que se llama poder. Y Weber se dedicó a analizar y a estudiar el poder y las dinámicas del poder, ¿sí? Y particularmente la manifestación de ese poder en lo que él llamaba dominación. Entonces, él va a hablar primero de la dominación y luego de la legitimación, porque siempre sucede de la misma manera. El presidente de la nación es el presidente de la nación, pero está legitimado por el voto de la mayoría que lo eligió. Y si bien él es la cabeza o la autoridad del Estado, ¿sí? Básicamente la masa de votantes que nuevamente cuando toque votar volverá a votar y ellos en definitiva por el ejercicio democrático del poder lo volverán a elegir o no o lo reemplazarán, con lo cual hay una simetría, pero siempre que hay una manifestación de dominación de poder tiene que haber una base de legitimidad o de sustentación. El pastor es el pastor de la iglesia, pero los miembros le dan legitimidad a su autoridad y obedecen su autoridad. Los tres tipos de dominación que Weber define son básicamente el primero de ellos de índole racional, ¿sí? Se basa en la creencia, en la legalidad del orden establecido. Esto es lo que tiene que ser y es así, porque así lo dicen las normas, así lo dice la Constitución. Cada 4 años elegimos presidente, cada 2 años elegimos diputados, ¿sí? Es lo racional, es lo que está establecido, son las pautas legales que nos rigen. Pero también, ¿sí? Hay una dominación de índole tradicional y se basa básicamente en la creencia usual compartida casi como un símbolo sagrado de tradiciones que existieron desde siempre.
¿sí? El jefe o sacerdote espiritual de la tribu, el representante sindical histórico, el pastor emérito. ¿Escuchaste alguna vez la frase acá, esto siempre se hizo así? Bueno, eso responde a esta dominación de índole tradicional, que no tiene las normas escritas en ningún lado, pero como es lo que se hizo, siempre se transforma en una costumbre que se repite de generación en generación. Y finalmente Weber va a hablar de lo que él llamaba la dominación carismática, que se basa en la capacidad extraordinaria a la santidad, al heroísmo, a la ejemplariedad de una persona y que el otro reconoce como alguien carismático, como alguien representativo, como alguien que es un ejemplo o un modelo a seguir. Él lo va a analizar incluso en el mundo religioso respecto del líder carismático que ejerce sus dones, y el milagro en este sentido viene a validar la capacidad carismática del líder en detrimento de sus seguidores que lo respaldan precisamente por esa capacidad de dominación carismática que tiene. Lo que Weber va a decir es que hay un elemento común en estos tres tipos de dominación, en la racional, en la tradicional y en la carismática. Y lo que tienen en común es la creencia en un orden social legítimo. Esto es así y tiene que ser así. Y ese orden social legítimo reivindica y da sustento a la dominación y al ejercicio del poder. Para Weber, toda organización social es considerado un grupo social estructurado, por eso es organizativo, por eso tiene orden. Y la dominación se constituye en el eje regulador de la vida social, ¿sí? La dominación es lo que permite que todo ande en sincronía social. Y las acciones sociales se estructuran y se regulan por imposición del poder y el ejercicio de la dominación de ese poder. Ejemplo, las normas de tránsito. Ejemplo, las normas de salubridad. Ejemplo, en este contexto pandémico, las normas sanitarias y de control y prevención del contagio del COVID-19. Entonces, todos somos muy espirituales y queremos juntarnos a adorar a Dios, pero tenemos que seguir los protocolos sanitarios que impone el Estado para evitar mayor cantidad de contagios. Este juego armónico de dominación, de poder, de sumisión y de legitimación es lo que Weber estudia a lo largo de muchos años y señala, como hemos dicho de manera sintética, se manifiesta en todas las sociedades y en cada uno de los estamentos sociales. Avancemos hacia algunas conclusiones de esta clase. En primer lugar, y para que quede claro, decirte que la sociología, como ciencia social que es, estudia y analiza los comportamientos del hombre y de la relación de éste con su espacio social. Estudia las interacciones sociales, sean estas públicas o privadas, las dinámicas sociales que se dan en los ámbitos público o privado. Y gran parte de la sociología tiene que ver con el análisis de comportamiento. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué nos desarrollamos como nos desarrollamos? Busca preguntas a partir de su metodología, pero preguntas que obtienen por medio del estudio sistemático del comportamiento humano en sociedad. En segundo lugar, déjame decirte que la historia del hombre, particularmente la historia de la modernidad, podría rastrearse a través de la historia de los movimientos sociales. Ellos son agentes de canalización de disconformidades. Son procesos que llevaron a cambios sociales importantes, siempre
Cada uno de estos cambios sociales trascendentes vinieron casi generalmente de la mano de este proceso disruptivo de inconformidad social que se manifestó en un movimiento social que generó un cambio social. La abolición de la esclavitud, los derechos del menor, los derechos de la mujer, los derechos de la familia, los derechos a la libertad de expresión, de culto, de religión, de conciencia, las vindicaciones laborales, los derechos de los trabajadores, siempre acontece casi de la misma manera, obviamente en diferentes contextos y situaciones históricas, pero siempre de la mano de procesos de disconformidades que dan a luz movimientos sociales que generan cambio o transformación social. Los movimientos sociales se entienden fundamentalmente como movimientos populares, como dijimos, porque es la masa, es la mayor cantidad de personas, los vulnerados, los débiles, los desposeídos, los desprotegidos, aquellos que sin duda representan la mayoría social, los que promueven y instan a la realización de estos movimientos sociales. Es decir, los que expresan y necesitan reivindicaciones, nuevos derechos para las minorías, para los desvalidos, para los necesitados. La sociedad se maneja por balances de poder. Como te dije, está el presidente, pero también están los electores que lo eligen o no lo eligen. Hay dinámicas de hegemonía, de obediencia, de gestiones de conflicto, de participación social. Pero déjame terminar con una reflexión final vinculada al ejercicio del poder. En toda institución social, cuando una persona llega al poder, a la máxima autoridad, se tiende a perder de vista de manera muy rápida la realidad. El poder, cuando se ejerce en esos niveles, obnubila a las personas y hacen que las personas pierdan de vista la realidad. Le pasa al presidente respecto de sus gobernados, para él está todo bien y para la gente está todo mal. Le pasa al jefe del sindicato que para él está haciendo todo lo mejor que puede y consiguió un montón de logros, pero para los asalariados no consiguió, en la visión de ellos, no consiguió nada, o por lo menos todo lo que ellos esperaban. Pero también sucede dentro de la iglesia. Cuando el pastor ve que su ministerio prospera, que la iglesia crece, que ya no tiene tiempo, que está imbuido y metido en el activismo religioso, en la necesidad de estar presente y dirigir la obra del ministerio, y deja de caminar la calle, deja de tomar el transporte público, deja de ir al mercado, deja de hablar con el común denominador de las personas no creyentes, pierde de vista la realidad. Si había algo que caracterizó a Jesús es que él nunca estaba, como te dije, en un mismo lugar siempre, no atendía desde su oficina pastoral. Estaba siempre en la calle, iba de un lugar al otro. Y todo el Nuevo Testamento, ¿sabes de qué se trata? De la interacción de Jesús con sus discípulos, sin duda, pero también con las personas. Y cuando Jesús interactuaba con las personas, nos dejó a nosotros, por medio de su palabra, tremendas lecciones espirituales. No nos encerremos y no permitamos que el poder nos quite de vista el foco. Tengamos en cuenta que siempre hay dinámicas de poder que pueden superarnos incluso a nosotros mismos. Espero que te haya sido de utilidad. Recordá hacer las tareas y leer el material de consigna y cualquier cosa quedo a tu disposición para responder todas las consultas que tengas. Ahí está el mail. Nos encontramos en nuestra próxima clase. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.